Muy buenos días, muchas gracias un día más por estar con nosotros en esta jornada de miércoles en la Mobile Week de Alcalá de Henares. Arrancamos ahora nuestro foro del conocimiento, como siempre, un espacio en el que compartir ideas, compartir proyectos entre las empresas, instituciones públicas, investigadores que están aquí con nosotros en la GAL de Alcalá de Henares. Y vamos a empezar con uno de los referentes del sector, uno de los referentes de la industria. Vamos a empezar con Telefónica. Para hablar de Telefónica tenemos con nosotros a Ismael Marcos, técnico. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Qué nos contáis hoy en Telefónica? ¿Qué vais a presentar en la Mobile Week de Alcalá de Henares? Bueno, pues además de como estos días presentar proyectos de 5G, hoy queríamos centrarnos también en temas de educación, en los retos que ha traído la pandemia respecto a las aulas híbridas, por ejemplo, portales de teleformación, etcétera, etcétera. Respecto a la educación, con la pandemia de por medio, ha sido algo muy complicado, por un momento incluso alejando a los niños de las aulas. Vosotros habéis entrado ahí para tener un desarrollo de innovación, para poner las cosas un poco más fáciles, ¿no? Sí, en realidad la formación a distancia es algo que ya existía, pero esta pandemia lo que ha traído es retos de un hibridaje entre alumnos asistentes a clase con alumnos que estén a distancia. Entonces, hemos buscado y desarrollado hardware que pueda permitir este tipo de formación. En los institutos, en los colegios, a todos los niveles educativos, entiendo, ¿no? Exactamente, a todos los niveles educativos, y también en el tema de certificar que esas personas que están a distancia son ellos cuando hacen los exámenes o cuando están recibiendo la formación, asistencia a clases. Este tipo de desarrollos son una muestra más de lo importante que es la colaboración entre empresas privadas como Telefónica y las instituciones públicas, ¿no? Es una de vuestras líneas más importantes también. Sí, la verdad es que sin la colaboración público-privada sería muy complicado desarrollar este tipo de servicios. Muy bien, pues Ismael, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos deseosos de seguir escuchándoos. Nada, gracias a vosotros. Vamos a continuar ahora, vamos a pasar a otro de los referentes del sector. Vamos a hablar ahora con IoTecta. IoTecta, que ya hemos escuchado muchas ideas muy interesantes que nos han planteado en las dos jornadas anteriores. Vamos a hablar ahora con Gonzalo Monge, que es el delegado de la oficina de Madrid. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué estáis haciendo en IoTecta? Bueno, pues nosotros, como ya sabéis, somos una empresa sevillana que tenemos aquí una delegación en Madrid. Nos dedicamos a temas de domótica y bueno, una de nuestras principales maneras de entender esto es nos centramos en la seguridad, en el confort y la eficiencia energética. Esa eficiencia energética, un reto fundamental hoy en día, entiendo que es uno de vuestros focos, ¿no? Uno de los asuntos en los que ponéis más esfuerzos. Sin duda lo es. Estamos, de hecho, trabajando principalmente en soluciones que aporten una eficiencia, que seamos capaces de, pues por medio de energía fotovoltaica, integrar pues lo que es luminosidad, la calefacción y todo para poder conseguir pues ser más eficaces con automatización, ser más eficaces en temas de energía. Ahora mismo estamos en una fase en la que el urbanismo se empieza a conceber de una manera muy diferente, en la que se empieza a tener en cuenta la innovación a la hora de los desarrollos urbanísticos. Ahí vosotros estáis jugando un papel importante, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Nosotros entramos en todas las ideas que tienen que ver con el urbanismo, con la construcción de nueva vivienda y bueno, también incluso en vivienda ya antigua entramos para asegurar pues los tres principios que te he dicho antes. ¿Cuáles crees que son los retos que tenéis por delante? ¿Hacia dónde avanza la industria? Bueno, pues sin duda avanza hacia es repetirse un poco, pero sí que es verdad que avanza hacia el tema de la eficiencia. Todo lo que tiene que ver con sostenibilidad es atractivo para el ciudadano, para nosotros, para el planeta, para todo. Muy bien, Gonzalo, pues lo dicho, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros, buen día.
Vamos a seguir escuchando a IoTecta en lo que nos queda por delante en esta jornada de conocimiento. Mañana seguro que nos aportan más ideas muy interesantes. Ahora vamos con otra empresa con la que tenía muchas ganas de hablar. Tiene un proyecto interesantísimo. Es Didactuns. Para hablar de Didactuns tenemos a David Rioja, cofundador. David, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí con todos vosotros, compartiendo nuestro trabajo y viendo lo que se hace, las innovaciones que hay en tecnología para la educación. Cuéntanos, David, ¿en qué consiste exactamente Didactuns? Bueno, Didactuns es una empresa en la que llevamos varios años haciendo videojuegos educativos para niños. Tenemos videojuegos para móviles y para consolas de videojuego. Y bueno, poco a poco vamos aumentando nuestro catálogo para dar herramientas a los profesores para apoyar en la enseñanza de diferentes materias. Esos videojuegos, entiendo, como estás explicando, con una vocación muy pedagógica, ¿no? Para que sean instrumentos para los profesores. Eso es, nosotros lo que intentamos es hacer que los videojuegos sean atractivos para los niños, pero por el camino, cuando ellos siguen jugando porque les gusta, y por el camino van aprendiendo y van reforzando conceptos que se enseñan en la escuela. Entiendo que lo tenemos de todo, ¿no? De matemáticas, de lengua, de todo, ¿no? Sí, poco a poco vamos expandiendo nuestro catálogo. Tenemos matemáticas, lengua, ciencias y ahora estamos trabajando en un proyecto para enseñar programación a los niños. También teniendo en cuenta los niños de hoy tan acostumbrados a las pantallas, es importante que las utilicen no solo como ocio, que lo que hacéis vosotros también es ocio, pero mezclado con educación, ¿no? Sí, eso es. Pasamos mucho tiempo, no solo los niños, todos pasamos mucho tiempo con pantallas, utilizando apps, y lo que intentamos es que ese tiempo sea aprovechado, pues para reforzar conceptos, para mejorarnos, ¿no? Mejorar nuestras habilidades y nuestros conocimientos. Didactuns se desarrolla mejor en tablets, en móviles, en PC. ¿Cuál es vuestra especialidad o funciona de igual manera en todos los dispositivos? Nosotros desde el principio nos hemos dedicado a móviles y tablets. Son dispositivos que prácticamente todos los niños tienen acceso a ellos e incluso en las escuelas se utilizan y nos ha ido muy bien. Y hace 2 años empezamos a desarrollar para consola y estamos teniendo muy buena acogida también y, por supuesto, pues vamos a seguir y estamos contentos de haber dado ese salto, además. De momento, no sé si estáis más centrados en infantil, primaria. ¿En qué tramo estáis más especializados ahora? Pues tenemos juegos más centrados en diferentes edades, en diferentes fases del aprendizaje. Todos nuestros juegos preguntan la edad al principio y dependiendo de la edad, pues la dificultad se adapta. Pero bueno, es verdad que, por ejemplo, tenemos DinoTeam, que es más centrado en preescolar y en enseñanza de primeras palabras, colores, formas y conceptos básicos. Y luego tenemos juegos más centrados en el cálculo mental, incluso en divisiones y bueno, poco a poco vamos añadiendo productos que se adaptan a diferentes edades. Muy bien, David, pues muchísimas gracias. Estamos deseando seguir escuchándoos. Muchas gracias. Vamos a continuar por aquí. Tenemos a otra empresa con la que queremos hablar, otro proyecto muy interesante, que es el de Artenea 3D. Para ello vamos a hablar con Carmen Martín. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenos días. Cuéntame, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué habéis venido a presentar a la Mobile Week de Alcalá de Henares? Bueno, pues nosotros nos dedicamos desde hace 3 años al mundo de la impresión 3D, pero nuestro objetivo, el sector al que nos queremos dedicar, es acercar esa tecnología a los más pequeños y a la gente pues más curiosa, ¿no? Que quiere acercarlo y verlo de una forma mucho más sencilla. Entonces, para eso nosotros nos centramos en diferentes líneas. Una de ellas son los cursos y talleres, y no solo damos y enseñamos la tecnología 3D, sino que hablamos también de fabricación responsable, de sostenibilidad, porque, por ejemplo, solo imprimimos en materiales sostenibles. La tecnología 3D, esa impresión que, como hemos visto desde hace ya tiempo, tiene múltiples aplicaciones. Como me decíais, estáis muy centrados en eso, ayudar a las personas con ello, ¿no? Sí, eso es. De hecho, nosotros participamos, por ejemplo, en la pandemia. Fuimos una de las startups que estuvimos imprimiendo esas viseras y respiradores. Repartimos más de 26.000 viseras por toda España con los diferentes hospitales, con ayuda de otras startups y grandes empresas. Y lo que queremos hacer es mostrar que la impresión 3D vale un poco para todo, ¿no? Vale para el particular, pues bueno, decoración o algunos regalos, etcétera, pero también para repuestos, para prototipado, para, bueno, acercar un
poco la tecnología e insisto, es una creación responsable, ¿no? No generamos más residuos de realmente lo que queremos crear. ¿Con qué materiales se están realizando estas impresiones? ¿Con cuáles lo hacéis vosotros? Nosotros nos centramos en materiales sostenibles. Imprimimos en PLA, que proviene del almidón, del maíz y de la patata, pero luego bueno, hay gran multitud. Nos podemos ir a materiales más de acabado cerámico, de acabado de madera, etcétera, pero insisto, nosotros nos centramos en materiales sostenibles. Sabemos que esto es un campo que despierta muchísimo interés, que hay mucha gente pendiente. Todavía queda mucho desarrollo que hacer, ¿no? En impresión 3D, hay mucho margen de crecimiento. Totalmente. En los últimos 5 años el precio de las impresoras 3D y el alcance está en mano de todos. Por ejemplo, las podemos encontrar muy económicas en Amazon y además nosotros estamos creando un nuevo dispositivo, está por aquí, que lo que hace es conectarse a cualquier impresora 3D y la convierte en una impresora 3D inteligente, ¿no? La conecta con la nube. Entonces nosotros desde Artenea podemos dar un mayor apoyo y facilitar el acceso a esta tecnología a los más jóvenes o a las personas que estén iniciándose en ello. Otra cosa más a tener en cuenta es hasta qué punto va a poder revolucionar la industria a muchísimos niveles de creación de objetos. La impresión 3D es la revolución que ya está llegando, ¿no? Nosotros lo creemos, es uno de nuestros eslóganes, ¿no? Bienvenido a la revolución del 3D. O sea, nosotros nos dedicamos más a la parte, pues como te he dicho, más de cercanía, de enseñar lo que puede hacer, pero la impresión 3D es infinita. La estamos viendo en automovilismo, la estamos viendo en medicina, la estamos viendo incluso en comida, ¿no? Es infinita y la verdad que lo que tenemos que hacer es enseñar todas las posibilidades que esta tecnología nos trae. Muy bien, Carmen, pues muchísimas gracias. Un placer, encantada. Continuamos con nuestro foro de conocimiento. Vamos a escuchar ahora las ideas de otra empresa que tenemos por aquí. Hablamos ahora con Light. Para ello vamos a hablar con Lía Besa. Lía, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí. Cuéntame, ¿qué es lo que hacéis en Light? ¿Qué habéis venido a presentar aquí a la Mobile Week de Alcalá de Henares? Pues nosotros somos una startup que motiva a las personas a ser más sostenibles. ¿Y cómo hacemos eso? Pues incentivamos el uso del transporte público, la bicicleta, reciclar y recompensamos a las personas por ello. Es una misión muy importante, sobre todo actualmente, el intentar convencer a las personas de lo importante que es ser más sostenibles. Entiendo que a veces se encuentran resistencias, pero también hay muchas personas que cada vez están más dispuestas, ¿no? Sí, eso es. Nosotros lo que detectamos es que el cambio climático, la sostenibilidad siempre se tomaba desde el punto de vista malo, de las multas, de esto es malo para el planeta. Entonces dijimos, tenemos que intentar llevar a cabo recompensas positivas y de verdad como enfatizar estas acciones buenas que se pueden hacer y además enseñar el CO2 que se reduce con ellas. Y cuéntanos, ¿cómo funciona exactamente Light? ¿Cómo interactúa con el usuario? Pues es una aplicación que se puede descargar cualquier persona ahora mismo. Entonces tú sales de tu casa, si vas a ir andando o en transporte público o en bicicleta al trabajo o a cualquier sitio, le das a iniciar actividad y al finalizar pues te da una serie de puntos y la huella de CO2 que has reducido. Esos puntos los canjeas en unas recompensas que tenemos acuerdos con marcas sostenibles. Es algo interesantísimo. Entiendo que precisamente lo que decías al principio es cambiar un poco el enfoque, pasar de un enfoque punitivo, como ha sido muchas veces, de castigar, a lo contrario, a valorar lo que se está haciendo y decir, oye, pues gracias a estas acciones que has hecho hasta ahora, has ayudado al medio ambiente en X. Eso es. De hecho, nosotros siempre utilizamos equivalencias muy divertidas porque si te decimos has ahorrado 3 kilos de CO2, como que no te das cuenta que eso significa. Pero ponemos equivalencias como pues es el equivalente a los árboles de 3 meses que estarían en un parque dando oxígeno, tal. Entonces la gente dice, joder, de verdad mi acción cuenta y nos pasa que muchos usuarios pues ahora sí pueden elegir entre ir en coche, en autobús a un sitio y dicen, no, venga, voy a hacer unos likes más y ayudo como con otro árbol. Esto seguro que hay muchos adultos principalmente que lo utilizarán, pero seguro que habrá muchos niños que si lo utilizasen podrían estar muy pendientes, ellos que están mucho más concienciados del medio ambiente. Oye papá, que si haces esto, mira cuánto estás ayudando. Sí, nosotros siempre decimos que somos la última generación que puede hacer algo contra el cambio climático y nuestro target sí que es
público juvenil, universitario, aunque nos extraña mucho que tenemos también usuarios más senior y que de verdad vemos que se está concienciando muy como desde dentro. Muy bien, Lía, pues muchísimas gracias por vuestro proyecto y vamos a estar muy pendientes de él. Muchas gracias a vosotros. Vamos a continuar, vamos a hablar ahora con otra empresa que tenemos por aquí, otro stand. En este caso hablamos con la Universidad de Alcalá, con un conocido ya del Foro del Conocimiento. Luis Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, otra vez por aquí. Cuéntanos, ¿qué nos vais a contar hoy sobre robótica? Bueno, pues hoy traemos una aplicación de inteligencia artificial que se llama VQA, que en inglés significa Visual Question Answering, y que lo que permite es responder de forma automática a preguntas que se pueden hacer con lenguaje natural sobre el contenido de las imágenes. Es decir, es cómo hacer que las imágenes hablen. Entonces, esta aplicación ha sido validada realmente para una empresa americana que se llama Nielsen, que se dedica a estudios de mercado, y nos proporcionaron un conjunto de imágenes de las estanterías de pequeños supermercados, de tal forma que ellos hacen este proceso de auditoría, es decir, cogen imágenes de las estanterías a lo largo de todo el mundo, porque es una empresa multinacional, de tal manera que las suben a un servidor las imágenes y después de forma manual responden a preguntas como, por ejemplo, cuántos estantes hay en una estantería, qué productos hay dentro de la estantería, número de productos, etcétera. Pero esto tiene una problemática importante y es que dependiendo de cada país los productos pueden variar, los auditores no conocen exactamente productos específicos de un determinado país y eso daba lugar a bastantes errores. Entonces nosotros hemos hecho un primer prototipo de sistema que hace este proceso automáticamente, es decir, a partir de estas imágenes responde automáticamente a las preguntas de interés de los auditores en este caso, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es este tipo de producto? Tenemos ahora mismo en pantalla, pues, por ejemplo, en este caso pues es un producto... Y viendo que es una imagen que no es de mucha calidad, que precisamente eso es lo bueno que hace, que si todas las imágenes fueran perfectas, la inteligencia artificial no sería tan importante, pero ahí da el desarrollo necesario para poder identificarlo, ¿no? Eso es, a ver, ese es un trocito de imagen, de una imagen más general donde están todas las estanterías donde estaba ese producto. Entonces hay que hacer un recorte, digamos, de la imagen en concreto que se quiere analizar para este caso particular. Otra pregunta podría ser cuántos productos hay de ese tipo en la estantería y eso también respondería el sistema de forma automática. Entonces, bueno, creemos que es una técnica muy interesante. Esto ha sido probado, ya digo, para una empresa americana, pero podría ser trasladable a cualquier empresa de interés, en este caso española, y creemos que hemos demostrado a través de este primer prototipo que tiene viabilidad el proyecto y, bueno, pues estaríamos interesados en poder seguir en esta línea de investigación, ¿no? Con esta aplicación que estás comentando ahora mismo es ideal, pues, para hacer inventarios, para cualquier empresa, les podrían facilitar muchísimo el trabajo. Los inventarios, algo en lo que gastan mucho las empresas porque tienen que tener un control importante de ello, pero se puede utilizar esta tecnología para otras muchas cosas. Sí, también, por ejemplo, pues para mejorar la inteligencia de los chatbots, por ejemplo, de tal manera que puedan recibir información de imágenes y el usuario pueda hacer preguntas sobre las imágenes que ha subido, ¿no? Por ejemplo, o bien para invidentes, de tal manera que, bueno, pues lógicamente un invidente no puede ver una imagen, pero a través de esta aplicación, de forma con un sintetizador de voz, le podía explicar qué es lo que hay dentro de una determinada imagen, ¿no? O dentro del otro proyecto que tenemos de vehículo autónomo, pues también queremos aplicar esta técnica para mejorar lo que denominamos el interface conductor-vehículo, ¿no? De tal manera que un conductor pues, puede preguntar información del entorno. Como nosotros tenemos un sistema sensorial con cámaras dentro del propio vehículo, pues un conductor podía preguntar ¿hay un peatón pasando por el paso de cebra? Y el propio sistema le respondería con un chatbot, pues sí o no. O hay una parada de autobús cerca, o hay un ciclista en el entorno del vehículo. Ese tipo de preguntas se podían hacer. E incluso el conductor también podría dar consignas, de decir, pues en este trayecto circula a 50 km por hora o hace una parada de emergencia. Ese tipo de cuestiones se podían hacer con estas técnicas. Pues Luis Miguel Bergasa, muchas gracias un día más por estar con nosotros. Muy bien, gracias a ti.
Vamos a continuar en la parte académica tan importante, en el desarrollo tecnológico, en la innovación. Vamos a seguir con la Universidad de Alcalá. Vamos a hablar ahora con Julio Pastor, que es profesor titular de la Universidad de Alcalá, del Departamento de Electrónica. Julio, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cuéntanos, nos vas a hablar de robótica, ¿verdad? Sí, nosotros lo que presentamos aquí es el proyecto educativo que lleva la Universidad de Alcalá, que llevamos más de 20 años intentando utilizar la robótica como una excusa para fomentar, para conseguir que tengamos mejores ingenieros, que las empresas tengan mejores ingenieros y para fomentar el interés por la ciencia y la tecnología. Organizamos competiciones de robótica. La primera competición la organizamos fue Alcabot 2000, hace unos cuantos años. Y ahora lo que estamos fomentando es la participación en una competición internacional, donde aquí en la Universidad de Alcalá clasificamos a los mejores equipos para participar en una competición europea. Y lo que hacemos es trabajar a diferentes niveles. Por un lado, a nivel de los universitarios, de los ingenieros que nosotros formamos, lo que tenemos es un equipo de robótica, donde los estudiantes participan, forman un equipo y con el apoyo de algunas empresas pues construyen robots pues como este, para participar en diferentes competiciones. Ahí lo que hacen es poner en práctica lo que estudian en las diferentes asignaturas de una forma conjunta y además se fomenta el trabajo en equipo, la creatividad y todas las competencias transversales que son muy importantes luego para su desarrollo profesional. Por otro lado, lo que hacemos es en las competiciones fomentar la participación de estudiantes preuniversitarios, de estudiantes de secundaria e incluso de primaria. Y tenemos un programa formativo para profesores, para formarles en temas de robótica. Tenemos, por ejemplo, un kit de robótica que hemos desarrollado con el fin de que los profesores puedan trabajar en el aula utilizando este material. La idea es que sea abierto, todo se puede comprar por internet sin ningún problema. Bueno, pues un poco lo que estamos buscando aquí básicamente pues es apoyo institucional, apoyo de empresas que nos puedan ayudar a patrocinar la competición, tanto como el equipo de robótica, porque al final todo eso es complicado el conseguir apoyos y participantes para las competiciones. He de decir que he visto vuestra competición, he visto Alcabot. Es una maravilla, recomiendo a todo el mundo que la siga porque es divertidísima y además de divertidísima también muy interesante, se descubren muchas cosas. Y entiendo que no es la primera vez que escuchas a alguien que halaga vuestra competición, se está empezando a hacer un clásico aquí en Alcalá de Henares. Sí, llevamos ya muchos años con esto, hemos ido cambiando, evolucionando, organizando diferentes cosas y bueno, pues confiamos, además el proyecto este de Eurobot es muy potente, te da juego. O sea, mi ideal es que los institutos de Alcalá desarrollaran la asignatura de tecnología en vez de con contenidos más teóricos, prácticas pequeñas, pues todo orientado a la realización de un proyecto que podría ser participar en una competición de estas. Sería estupendo. Pues ahí queda eso para los directores de institutos de Alcalá, institutos públicos, también de formación profesional. Vamos, podría haber mucho desarrollo en esa línea. Claro. Hay tanto en las competiciones, por ejemplo, en Francia participan del orden de 300 equipos y participan desde niños de primaria, que les tienen que poner una silla para poder llegar a ver la mesa, como de secundaria, de universidad, de formación profesional y creo que es lo que tenemos que intentar conseguir. Muy bien, Julio, pues muchísimas gracias y mucho ánimo. Vale, muchas gracias a vosotros. Vamos a continuar con otro proyecto, el proyecto de Kiara. Para hablar de Kiara tenemos con nosotros a Soraya del Portillo. Soraya, muy buenas, ¿cómo estás? Aquí, como veis, esto es un foro de conocimiento, entonces pillamos a la gente, pues eso, hablando, departiendo de todo. Soraya, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿en qué consiste el proyecto de Kiara? Pues Kiara es el primer simulador de realidad virtual que sirve para que los alumnos puedan practicar sus presentaciones en público. Tiene 3 tecnologías novedosas. La primera es la realidad virtual, que permite que el alumno sienta realmente lo que se siente cuando estamos hablando en público. Nosotros no hemos hecho diseño, hemos grabado personas de verdad, con lo cual es absolutamente inmersivo. Se siente esa tensión que sentimos cuando hablamos delante de personas. Y lo más interesante de la herramienta es que gracias a inteligencia artificial, a un algoritmo y a procesamiento del lenguaje natural, somos capaces de analizar cómo ha hecho esa presentación ese alumno, cuál ha sido su entonación, la velocidad, el ritmo, las coletillas, la positividad, incluso dónde ha estado manteniendo el contacto visual.
Con todo esto, el alumno recibe un feedback totalmente personalizado, no solo que le dice cómo ha hecho su presentación, sino que además le da tips, consejos y planes de acción para que ese alumno sea capaz de mejorar. Esto entra a solucionar un problema que se ha considerado endémico en España. Nos preparan poco en la educación para hablar en público, para estar ante el escrutinio de personas mirándonos. Entiendo que visteis esa necesidad y de ahí este desarrollo, ¿no? Así es, lamentablemente el 80% de la población española sufre de glosofobia, es decir, miedo a hablar en público, a exponerse. Y fue entonces cuando nos dimos cuenta que como los profesionales tenían esa carencia, esa necesidad, atacamos directamente primero a los profesionales y ahora nos estamos metiendo en el ámbito de la educación. Es decir, estamos erradicando el problema desde la base. Hay que tener en cuenta que, por supuesto, es muy subjetivo como estas habilidades, pero a la vez hay tangibles, concretos, que se pueden valorar a la hora de, pues eso, valorar cómo alguien hace una exposición en público. Ahí entráis vosotros, ¿no?, para medir esas partes tangibles que se pueden medir y decir, oye, puedes mejorar por aquí, puedes mejorar por allá, ¿no? Efectivamente, parece que la parte más complicada ha sido la de medición tecnológica, es decir, cómo somos capaces de medir los decibelios, los hercios, las palabras por minuto, etcétera, pero realmente la base está en la base pedagógica, es decir, saber cuáles son los componentes que influyen en la capacidad de influir, de generar engagement, de tener credibilidad, son aspectos tan objetivos y medibles como son la entonación, el rango tonal, como te comentaba antes. Y es ahí donde la parte pedagógica nos ayuda a decidir cuáles son los KPIs, cuáles son los indicadores que nos van a decir la capacidad de influir que tenemos o cómo hemos hecho esa presentación. ¿Y dónde veis más desarrollo para Kiara? ¿En los institutos, en la educación secundaria o más en las universidades? Bueno, yo te diría que en ambos, porque como bien has comentado antes, el problema radica desde la base en la que los niños no practican esta habilidad, esta soft skill desde pequeños. Comparándonos con otras sociedades como es la cultura norteamericana, nos damos cuenta que desde los 5 años los niños ya están haciendo este tipo de presentaciones para quitarse el miedo a exponerse, a poder hablar y sentirse seguros. Yo te diría que a las universidades ya llegaríamos tarde, que esto hay que empezar desde secundaria. Muy bien, Soraya, pues a ver si nos escucha. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. Vamos a continuar. Vamos ahora con otro proyecto interesantísimo, que es el de Geopoise. Para hablar de Geopoise vamos a hablar con Javier Gabas. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. La verdad que está muy guay esta zona y nos estamos pasando muy bien. Me alegro. Pues cuéntanos, ¿en qué consiste exactamente lo que hacéis en Geopoise? En Geopoise lo que hacemos es enseñamos a hacer mapas. O sea, hacemos de nexo entre lo que es la cartografía y la programación. O sea, tenemos una plataforma online en la que enseñamos tanto a desarrolladores como a gente que viene de campo, de geógrafos, a trabajar con todas estas librerías geoespaciales en el que puedes aplicar, por ejemplo, en este caso estamos utilizando la perspectiva, estamos trabajando con la cartografía de Magallanes y vemos la vuelta al mundo de otra forma, de otra perspectiva. Entonces nosotros lo que hacemos es, dentro de nuestra plataforma, tenemos unos 1.400 desarrolladores que te enseñan y ellos mismos suben el contenido y tú puedes ir aprendiendo en función de lo que van subiendo. Todo totalmente abierto y totalmente open. La cartografía, un sector, digamos, un área del conocimiento en la que todavía queda mucho desarrollo por realizar y mira que es antigua esta ciencia. Vosotros entráis ahí precisamente, ¿no? Sí, exactamente. O sea, nosotros lo que intentamos es coger esta cartografía que se lleva realizando desde hace 3.000 años y la intentamos llevar al sector tecnológico. Enseñamos a utilizar un montón de librerías que no solo existe Google Maps, no existe la típica proyección Mercator, sino que existen un montón de proyecciones, existen muchas formas de representar los datos y siempre de manera artística y visual. Ya intentamos alejarnos lo que es el típico mapa de Google. ¿Es complicado convencer a las empresas de la importancia de esta información cartográfica o ya lo tienen claro y cuando os acercáis a explicar lo que hacéis el recibimiento suele ser sencillo? Sí, nosotros siempre lo mostramos de la forma artística, pero también tenemos de la forma más analítica. O sea, nosotros hemos trabajado con el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, para ver este mapa y lo utilizan muchísimas empresas siempre de forma analítica. Se puede utilizar la cartografía tanto visual como luego analítica. Tú puedes utilizar para representar todo tipo de datos geográficos, datos que vienen del mar, datos que vienen de todo tipo de datos siempre con coordenadas geolocalizadas, coordenadas geoespaciales.
Entiendo que gran parte de lo positivo que aportáis es pues esto que estás diciendo, al final lo fundamental, datos, información, saber exactamente lo que tienes que hacer, que cuántas empresas hay que precisamente fallan el tiro por no saber a dónde enfocar, dónde tienen que enfocar, ¿no? Sí, exactamente. O sea, tú puedes trabajar, por ejemplo, si trabajas en Última Milla, te interesa saber la forma más óptima de repartir tus recursos. O si, por ejemplo, trabajas en grandes extensiones o en urbanismo, pues quieres controlar un poco las zonas en las que quieres actuar. Entonces, pero nosotros lo que intentamos es enseñamos y ayudamos a las empresas a que hagan esto de ellos mismos, ¿vale? No tienes que, por ejemplo, contratar a un desarrollador, podrías contratarlo si quisieras, pero enseñamos a hacerlo nosotros. O sea, hazlo tú mismo, es nuestra actitud. Muy bien, Javier, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con NameMotion. NameMotion tenemos por aquí para hablar de este proyecto a Antonio Villamarín. Antonio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Cuéntame, ¿qué es lo que hacéis en NameMotion? Bueno, nosotros tenemos un marketplace cuya misión es intentar hacer accesibles los dominios de calidad a las empresas normales, digamos, que normalmente suele ser muy complicado conseguirlos y todo eso, y nosotros lo que intentamos hacer es darle accesibilidad para que sea fácil y que lo puedan comprar de manera justa y no especulativa. Entonces, tenemos un sistema de desarrollo basado en inteligencia artificial para tasar todos esos dominios que tienen otras empresas, y lo que hacemos es poner en contacto las empresas que tienen esos dominios y que, por lo que sea, se quieren deshacer de ellas, a las empresas que puedan querer adquirirlo porque le pueda venir bien. Dominios genéricos, de palabras completamente genéricas que le pueden servir para su negocio. Entiendo que además asistís a las empresas en un momento en el que se deben poner muy nerviosas, porque a lo mejor arrancan un proyecto, empiezan y ven justo que el dominio perfecto para lo que ellos querían hacer está cogido. Hecatombe. Adiós. Y ahí entráis vosotros para ayudarles, ¿no? Exactamente. Lo que hacemos es encontrarle. Quizá no podemos encontrar el dominio ideal porque no siempre está accesible de alguna manera, pero intentamos encontrar dentro del mercado la mejor opción para ellos e intentamos tener en el marketplace la mayor cantidad de dominios posibles, en este caso solo en castellano de momento, para que tengan esas posibilidades desde para negocios locales, porque lleve, por ejemplo, la localidad o el sector, y que les presente ante la gente como una forma fácil de recordar quiénes son, dónde están y qué hacen. Más que nada, así lo describen más fácilmente para Internet. Entiendo, Antonio, que además entráis en un sector complicado, en el sentido de que, no sé si saturada es la palabra que se podría usar, pero sí que los dominios están, pues eso, muy utilizados, digamos. O sea que hay muchos especialistas en intentar conseguirlos. Entonces, la función que hacéis vosotros de especialistas en esa línea, imagino que os la estarán reconociendo mucho las empresas con las que trabajáis. Claro, nuestra misión principal es precisamente además evitar la especulación como tal, porque lo que hacemos es que al establecer un precio justo de mercado de cómo se está, cuántas empresas hay interesadas o las empresas que lo están vendiendo o cuánto es el sector, al poner un precio justo sobre eso, digamos que todo el mundo está más o menos contento, menos los especuladores, claro. Entonces, intentamos que tengan una entrada a ese mercado de manera mucho más suave y puedan digamos, utilizarlo de manera más cordial a como ha sido hasta ahora. Porque los dominios, aunque sí que es cierto que es un mercado saturadísimo, las empresas los utilizan y dentro de 2 años pues dejan de utilizarlos. Entonces, como es un bien para ellos, al final también querrán venderlo. Entonces, encontrar un precio justo es como tener un local. Al final no uso ese local y cuando vendo ese local quiero que sea... Claro, yo quiero ganar el máximo dinero y si lo alquilo quiero alquilarlo por lo menos posible, o si lo compro lo quiero comprar por lo menos posible. Entonces, aquí es buscar un punto justo para ello. Muy bien, Antonio, pues muchísimas gracias por el trabajo que estáis desarrollando. A vosotros, muchas gracias. Vamos a continuar con esta jornada de conocimiento de la Mobile Week de Alcalá de Henares. Todavía tenemos muchos proyectos que escuchar, hay muchas ideas, muchas sinergias que se están desarrollando gracias precisamente a lo que comentábamos antes, la conexión entre empresas, instituciones públicas, investigación. Vamos a continuar con todo ello ahora con Coincas. Para hablar de Coincas tenemos a José María Ávila. José María, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por acogernos aquí en esta sala tan bien preparada y con tantos proyectos innovadores. Me alegro. Pues cuéntanos, ¿en qué consiste Coincas?
Bueno, Coincash es una idea que surgió de una asociación de comerciantes donde al fin y al cabo necesitábamos potenciar las ventas dentro de todos los comercios locales y lo que hicimos fue crear una aplicación y una página web y un token de una criptomoneda de tal forma que cuando los clientes compraran en los distintos comercios de asociados pues recibían una recompensa, un regalo en Coincash. Y esos Coincash lo podían utilizar para después comprar en otros comercios y obtener descuentos relativos. Al final, por lo que me estás explicando, es una manera de hacer comunidad, es una manera de tejer relaciones entre esos comercios, ¿no? Exactamente, vamos buscando la fidelidad y que sobre todo necesitábamos que la gente pensara en los comercios locales. No nos podemos ir solo al Amazon o al tal, sino que tenemos que potenciar la compra en los comercios locales y que esos comercios locales tengan herramientas de última tecnología basadas en blockchain, transparentes y que estuviesen al alcance con una pequeña aplicación móvil que sea súper cómodo y que en todo momento ellos estén viendo sus últimas transacciones, cuántos cash tienen y cómo funciona de forma transparente y en la blockchain. ¿Por qué es positivo para los usuarios optar por este tipo de criptomonedas como nos estás explicando? Bueno, había muchos comercios que lo que tenían era la típica tarjeta de puntos, donde cuando tú comprabas te daban puntos y los podías canjear en ese mismo comercio. Cuando nos vamos a una solución de blockchain, lo que conseguimos es que tú puedas canjear los puntos obtenidos en cualquiera de los comercios y canjearlos en cualquiera de los comercios. Eso es lo que creamos en la gran comunidad, de tal forma que no te une tu tarjeta de fidelización a un único comercio, sino que te está uniendo a un montón de comercios. Esto también nos demuestra las muchas aplicaciones que tienen las criptomonedas. Hay a veces muchas reticencias en torno a ellas, precisamente lo que hablábamos antes por una parte de especulación, pero que no son solo eso, las criptomonedas, que tienen aplicaciones infinitas y muy positivas que pueden crear redes locales como la que estás explicando ahora. Evidentemente, las criptomonedas tienen una mala fama porque anteriormente se han usado para cosas no demasiado lícitas, pero ahora sí están saliendo soluciones reales al alcance de la mano y que los pequeños comerciantes pueden utilizar para conseguir fidelizar a sus clientes. Y este es un ejemplo de ellos. Muy bien, José María, pues muchas gracias por vuestro proyecto, vamos a estar muy pendientes. Por supuesto, muchas gracias a vosotros por alojarnos aquí. Vamos con otro proyecto más que tenemos por aquí. Es el proyecto de STEAM Educación. Para hablar de STEAM Educación tenemos con nosotros a Íñigo Rodríguez. ¿Cómo estás? Bien, encantado de estar aquí con todos vosotros. Si te parece, vamos a colocarnos para que se vea mejor todo lo que tienes por aquí. Si quieres, ven aquí conmigo. ¿En qué consiste STEAM Educación? Bueno, venimos en representación de un grupo de investigación de la Universidad de Alcalá que tenemos diferentes iniciativas, estamos implementando proyectos STEAM en centros escolares y también estamos dedicados a la formación de profesores. Estos enfoques en lo que consisten es en integrar las disciplinas ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas e incluso artes, que ahora se le añade la A, con la idea de promover un mejor desarrollo de competencias, fomentar vocaciones, identidades, también con cuestiones como el género, en este caso, porque en carreras como la ingeniería o este tipo de ramas, las mujeres están infrarrepresentadas. Entonces, ya desde la formación de profesores y desde los niveles de escolarización tempranos, proponemos diferentes tipos de actividades, como las que mostramos aquí. En particular, ahora estamos haciendo un proyecto sobre el Antiguo Egipto, donde el alumnado de primaria tiene la opción de investigar con máquinas, poleas, palancas, ruedas, materiales de Lego, construcciones. O sea, esto es un poquito a lo que nos dedicamos en el grupo. La verdad es que parece fascinante. Imagino que muchos profesores, muchos docentes también lo están encontrando de esta manera. ¿Está teniendo buena acogida? Está teniendo muy buena acogida y además, en este caso, algo que nos enorgullece es que el profesorado se siente capaz de implementar este tipo de enfoques. Al principio, alguien puede ver este tipo de materiales y directamente dice, me voy a complicar la vida, no merece la pena, pero en este caso ahí es el papel que juega la universidad y grupos como el nuestro para formar al profesorado, para acompañarles y para que disfruten y que todo esto redunde en una mejor formación del alumnado. Esto teniendo en cuenta una premisa de la que hay que partir cuando vemos desarrollos como estos, que así se aprende mejor, así es mucho más fácil que los niños se queden con los conocimientos y les interesen, ¿no?
sin ninguna duda, y se plantean cuestiones, son conscientes de lo que saben, de lo que les queda por aprender. Muchas veces también existe la idea de que la ciencia, la tecnología o la ingeniería son como muy elitistas, que están aisladas del mundo real en este caso, y a través de este tipo de ejemplos y también un poquito de la reflexión de la trascendencia que han tenido en la historia estas disciplinas, desde luego se llega muchísimo mejor al alumnado y pensamos que el aprendizaje es bastante más significativo. Entiendo que principalmente a donde os estáis dirigiendo es a colegios, ¿no? A colegios, de momento el proyecto que estamos implementando se dirige a colegios, pero tenemos ya en mente también otros para institutos y desde la formación de profesores estamos dedicados tanto a los grados de magisterio como al máster de secundaria. Todos estos niveles tienen su trascendencia y su relevancia. Es verdad, perdón, solo por puntualizar, que es importante que desde los más pequeños sientan que pueden realizar este tipo de cosas, que este tipo de profesiones son más cercanas a ellos de lo que piensan, pero también, por supuesto, continuamos esta labor en secundaria. Ojalá que también haya padres que estén pendientes de proyectos como esto, porque lo más importante, como explicas, es que se aplique en las aulas, pero que esto también se puede hacer en casa. Efectivamente, efectivamente. La idea, y hay muchísimas de estas ideas que presentamos aquí que requieren simplemente materiales caseros, imaginación y luego el acompañamiento de profesores y efectivamente que trasciende bastante más que la escuela, no necesitamos grandes materiales. Muy bien, Íñigo, pues muchísimas gracias por vuestra labor. Vamos a seguir escuchando todo lo que contéis aquí en la Mobile Week de Alcalá de Henares. Muchísimas gracias a vosotros y encantados de participar. Vamos a continuar con otro proyecto que tenemos por aquí. Vamos a hablar de Campamento Valentía. Para hablar de este proyecto que tenemos aquí en la GAL de Alcalá de Henares, en la Mobile Week, tenemos a Cristina Montes. Cristina, ¿cómo estás? Hola, pues encantada de estar aquí aprendiendo y compartiendo de educación. Me alegro. Cuéntame, ¿en qué consiste Campamento Valentía? Pues nosotros lo que hacemos es educar a niños y adolescentes en competencias transversales a través del rol en vivo, de la gamificación, que cuento un poco lo que es porque nadie sabe lo que es. Y bueno, el rol en vivo son teatros interactivos basados en la improvisación. Lo que hacemos es que los participantes dejan de ser ellos mismos para transformarse en lo que vemos por aquí, en elfas, guerreros, piratas, y vivir una aventura única en el reino mágico de Valentia, que es nuestro personal Señor de los Anillos. Un poco. Parece interesantísimo. Entiendo que los chavales a los que se lo estáis planteando tienen que estar encantados, ¿no? Sí, al final es que de hecho nosotros hace no mucho fuimos esos chavales, pero que no teníamos pues gente con la que compartir nuestros gustos, y también es lo que queremos ofrecer desde que son peques, pues esa comunidad en la que no eres un bicho raro y en la que además puedes pues divertirte de una manera súper inmersiva, súper experiencial, conocer a más gente, desarrollo personal de ti mismo con libertad, con la libertad que te ofrece el juego. Y bueno, y mientras tanto, sin darte cuenta, estás aprendiendo y desarrollando pues las competencias que nosotros enseñamos en nuestros eventos. Ya hay una historia muy larga, digamos, en desarrollos como este. Nos podemos ir hasta Second Life hace ya muchísimo tiempo, pero tienen muchísimas aplicaciones. Precisamente lo que vosotros estáis planteando da un desarrollo personal muy importante, ¿no? Sí, o sea, al final estos juegos de rol se pueden orientar desde la educación formal, que ya lo están haciendo en colegios nórdicos, de si yo te quiero enseñar el Imperio Romano, te convierto en gente del Imperio Romano, y nosotros nos enfocamos en lo que es la educación no formal, las 5 competencias más demandadas en los empleos del futuro, según el World Economic Forum, que se desarrollan de manera innata en los juegos de rol, como son pues la colaboración, la creatividad, la empatía, el pensamiento crítico y la adaptación al cambio. Como te digo, o sea, en cuanto te conviertes en un personaje, ya las estás desarrollando de manera innata y nosotros ponemos mucho foco en ellas, y en esa una fase de reflexión final en nuestros eventos para crearte el hueco en la cabeza de todo esto has sido tú y ahora lo puedes implementar en tu vida real. Al final, digamos, es el avatar con el que se participa, pero cuéntanos, ¿cuáles son los personajes concretos con los que se puede participar en Campamento Valentía?
Bueno, Valentia es un mundo de fantasía en el que puedes ser parte de 5 naciones muy distintas. Son arquetipos que hemos visto en la fantasía medieval desde, pues eso, el Señor de los Anillos, guerreros, elfos, dríades, piratas y nórdicos. Y lo que incentivamos es que cada uno, dentro de nuestra historia, que son unas bases muy cortitas, se crea su propio personaje, porque ahí lo que incentivamos un montón es la empatía y la proyección de quién quiere ser, y que no haya ningún límite gracias a la imaginación para poder implementarlo y vivirlo. Muy bien, Cristina, pues muchísimas gracias por vuestro proyecto, seguro que os va a ir genial. Muchísimas gracias a ti. Vamos a continuar, tenemos muchas más cosas que contar en esta Mobile Week de Alcalá de Henares. Una de ellas es la que nos va a plantear desde la frontera Elena Llagostera. Elena, que ya hemos tenido la oportunidad de hablar con ella en otras ocasiones. La tenemos por aquí. Elena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Emilio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por hablar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué nos vais a contar hoy en la frontera? ¿Qué proyecto presentáis en la Mobile Week? Pues mira, hoy como está un poco dedicado a la educación, os queremos hablar de la realidad virtual y aumentada, aplicada al mundo de la educación y la formación. Más que nada porque el resultado, el recuerdo que queda es mucho mejor que en cualquier otro método más tradicional, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser inmersiva no tienes ninguna distracción, no tienes ya ni el WhatsApp, ni el mail, ni nada. Estás completamente enfocado en el contenido que recibes. Y por otro lado, la realidad virtual te permite interactuar, te permite hacer cosas, y eso hace que aprendas más rápido. Esto se puede aplicar tanto a la educación en colegios, en universidades, etcétera, como en empresas, a la formación de empleados, en temas más rutinarios, ¿no? En maquinaria, etcétera. Nosotros la verdad es que estamos trabajando muchísimo este tipo de casos de uso. En Estados Unidos hemos hecho un proyecto muy importante con Verizon, que es una telco, que ha provisto de 5G a una red de colegios del estado de Nueva York, y nosotros hemos creado una app de realidad aumentada para esos colegios que ha patrocinado Verizon, y lo que hace es educar a estos niños en sostenibilidad, en cuidar el medio ambiente y en entender qué pasa, qué consecuencias tienen las acciones del hombre, ¿no? en el ecosistema. Es maravilloso, cada estudiante tiene una isla y tiene que cuidarla, y según el profesor te ponga una misión, pues hoy tienes que conseguir alimento para los seres humanos de tu isla. Según los niños hagan, pues a lo mejor ponen una fábrica o a lo mejor ponen animales. Ves las consecuencias en tu isla de la acción que has hecho, ¿no? Si contamina el agua o si no. Entonces, bueno, es muy interesante, perdona. La verdad es que suena fantástico, suena interesantísimo. Para poner en contexto este proyecto que estáis desarrollando, hay múltiples estudios que señalan que cada vez nos cuesta más poner atención en las cosas, que ya en cuanto estamos 3 minutos seguidos haciendo algo, ya nos cuesta seguir con ello precisamente por ya esta manía que tenemos todos de, venga, voy a acudir al móvil a ver si tengo alguna notificación de Instagram, de WhatsApp o lo que sea. Gracias a proyectos como el vuestro de realidad virtual, es una inmersión total, o sea, eliminamos esos estímulos, ¿no? Efectivamente, como te comentaba antes, son mundos inmersivos. Mi compañero ahora mismo está metido en nuestro proyecto, la plataforma La Frontera Expo, que te permite aprender tanto para ciencia, bueno, ahí veis algunas células flotando, como en cualquier tipo de contenido que tú puedes cargar con una slide, con una presentación, con una imagen, con un vídeo. Al no tener nada que te distraiga, aprendes mucho, te enfocas en el mensaje, aprendes mucho más rápido, y luego también lo puedes repetir todas las veces que quieras. Si te dan una formación presencial, tal vez dependas de ese coach que te ha estado formando y de su agenda. Al tener las gafas, lo puedes repetir todas las veces que quieras hasta que ya te quede bien claro todo. Muy bien, Elena, pues muchísimas gracias. Estamos deseosos de seguir pendientes de lo que contéis aquí en la Mobile Week. Gracias a vosotros, un placer. Vamos a continuar con otro proyecto más, es el proyecto de LEDcraft. Para hablar de LEDcraft tenemos a Andrea Plaza. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas. Encantada, muy buenas. Cuéntanos, ¿en qué consiste LEDcraft? Bueno, pues LEDcraft al final es una agencia, y dentro de la agencia tiene el departamento de educación, donde desarrollamos proyectos sobre todo de competencia digital docente, centrado mucho, como veis, en Minecraft y en la versión educativa de Minecraft.
¿Y qué desarrollo tiene esto? ¿Cómo lo implementáis? Pues bueno, al final desarrollo, como decimos mucho con la frase más mítica del juego, el único límite es la creatividad, el único límite es la imaginación tanto de los que creamos el contenido como de los docentes y los alumnos en el propio aula. Entonces lo que buscamos al final es adaptar el día a día de los docentes a través de contenido motivador e interesante que conecta directamente con el centro de interés de los niños, que hoy en día son las nuevas formas de entretenimiento, los videojuegos y concretamente Minecraft. Habéis elegido el escenario ideal, o sea, Minecraft en primera persona. Yo puedo decir que me divierte muchísimo, seguro que vosotros también sois usuarios, habéis recurrido a ello, conscientes de que las nuevas generaciones es algo que les encanta. Exactamente, al final las nuevas generaciones están ahí, no tenemos que echarnos a un lado, sino que al final afrontarlo y proponerles, ¿no? Diferentes escenarios de aprendizaje con herramientas que al final conecten directamente con lo que les motiva, les gusta. Entre ellos son los videojuegos, pero al final nosotros lo que buscábamos era centrarnos en las posibilidades educativas de un videojuego como es Minecraft, que tiene una versión desarrollada para educación, que no todos los videojuegos la tienen también. Parece fascinante precisamente eso, el tener la idea de, ante algo que está despertando un gran interés entre los chavales, no intentar alejarles de ello para, bueno, venga, ponte a estudiar, no, estudia aquí dentro. Efectivamente, al final son dos realidades, dos mundos que pueden compaginar. Al final esta herramienta, estos proyectos lo utilizan muchísimos docentes a lo largo de todo el mundo, no solo en España, y se ha demostrado que al final la motivación y el aprendizaje significativo que conlleva el utilizar esta herramienta en las aulas y el utilizar los contenidos que ya trabajan en las aulas, pero de una forma distinta y diferente, pues hace que el alumno se divierta, hace que el alumno conecte con sus compañeros, hable el mismo lenguaje que al final ellos hablan tanto en casa, en su día a día, etcétera, y lo llevamos todo y lo convertimos a lo que tienen que estudiar básicamente, que eso es lo que hay, pero de una forma divertida y diferente. No te voy a preguntar por el feedback que os están dando los alumnos, porque seguro que es excelente, pero sí me genera más curiosidad cómo reaccionan los profesores, cómo reaccionan los padres. ¿Lo están recibiendo con poca o con mucha resistencia? Pues hay un poco de todo, pero al final estamos aquí para romper barreras, para acercar sobre todo y acercar mucho la información y los recursos que hay en torno al uso de los videojuegos, tanto en el aula como en casa. Es muy importante conocer el uso responsable, cómo crear entornos de uso responsable de videojuegos, y es lo que decíamos antes, no hay que echar la mirada a un lado, sino que hay que formarnos, hay que afrontarlo y conocer lo que nuestros alumnos, lo que nuestros hijos, nuestros niños les divierte y utilizan en su día a día, todo en un contexto, todo obviamente estudiado y contextualizado con una metodología detrás, con una pedagogía, y por ahí es donde engancha mucho a los docentes, que no es simplemente utilizar un videojuego sin más, sino una propuesta metodológica y una propuesta pedagógica detrás de el uso de un simple videojuego, que es toda la gamificación, el aprendizaje basado en el juego, y por ahí ya empezamos a picar esas barreras del docente y de la familia, introduciendo esta herramienta con sus beneficios también que tiene para su transformación digital de las aulas. Muy bien, Andrea, pues muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Vamos a continuar con otro proyecto más, es el proyecto de Educativa. Para hablar de Educativa tenemos con nosotros a Amaranta Morel. Amaranta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Cuéntame, ¿en qué consiste Educativa? Bueno, pues en Educativa nos encargamos de crear contenido a medida para distintas empresas, organizaciones, para hacer cursos de formación, concienciación, etcétera, que sean diferentes, que sean un poco, como nosotros solemos decir, wow, ¿no? Que no sean solamente pues un pasapágina, ¿vale? Estos cursos entráis en una materia importante precisamente porque si algo hemos vivido los que hemos participado muchas veces en ellos, pues es que a veces son muy aburridos, que a veces cuestan un poco. Vosotros entráis precisamente para dinamizarlos, ¿no? Para que resulten más llamativos, más atractivos. Eso es, efectivamente. Y de hecho esta es la forma con la que llegamos a contactar con ACNUR. ACNUR, como sabéis, es una organización sin ánimo de lucro que lleva muchos años funcionando pues, con el tema de la inmigración, a las personas refugiadas, migrantes, etcétera. Entonces, bueno, te comento el proyecto. ACNUR se puso en contacto con nosotros porque debido a la situación de la pandemia tenían en principio pues un proyecto para itinerantes en diferentes universidades españolas.
con la idea de poder representar las 6 historias de 6 personas refugiadas y su proceso migratorio hasta llegar al asilo. Entonces, bueno, iban a hacer una exposición con figuras de papel y cartón en la que estas figuras pudieran tener pues ropa, pudiera darse a un botón y escuchar la historia contada por la persona, etcétera. Pero con la llegada de la pandemia pues esto fue imposible, ¿no? No podíamos tener contacto físico. Entonces se pusieron en contacto con Educativa para que pudiéramos transformar este contenido presencial en digital. Y entonces lo que hicimos fue un sitio web para ACNUR. Entonces en este sitio web lo que hicimos fue crear un mapa interactivo en el que pudiéramos ver el recorrido de finalmente 9 personas, que además se marchan de sus países de origen por diferentes causas. Diferentes causas que pueden ser pues por colectivo LGTBI, por MENA, colectivos MENA, etcétera, por racismo, etcétera. Entonces consiste en lo siguiente: en ese mapa mundi podemos ver el recorrido y entrar en la persona en concreto. Y pues podemos ver a través de un escenario interactivo diferentes clics o interacciones en las que podemos ver cosas como vídeos que la persona cuenta, la persona migrante cuenta, infografías relacionadas con la causa por la que se ha marchado y lo que fue para nosotros más importante y la gran transformación, que fue a través del storytelling crear cómics digitales que van conectados de forma automática para que a través de la voz de la persona veamos cuál ha sido su historia y nos la han ido contando poco a poco, que es lo que se puede ver reflejado en el vídeo. Y de esta manera pues poder llegar más al público universitario, que es un público más joven y que necesita una interacción y un ponerse en la piel, que era lo que pretendíamos con este proyecto. La verdad es que suena como un proyecto interesantísimo, muy llamativo, y además entráis en un momento en el que es muy necesario proyectos como este, en el que estamos caminando hacia poner en cuestión un poco la presencialidad absoluta siempre. Desarrollos como el vuestro son muy importantes, ¿no? Sí, porque pudimos, o sea, empresas o organizaciones como ACNUR pudieron poder seguir en marcha con su proyecto. De otra manera tendría que haberse cancelado hasta que la pandemia hubiera finalizado. Entonces, con la digitalización de temas como pueden ser la concienciación, podemos llegar siempre a distintos públicos y sobre todo, pues por ejemplo, a un público más joven al que le cuesta bastante, pues por ejemplo, participar de una charla directa, ¿no? Entonces, con nuestra digitalización de contenidos podemos llegar a distintos públicos y además, ya sabéis, en cualquier parte del mundo. Muy bien, Amaranta, pues muchísimas gracias. Vamos a seguir muy pendientes de todo lo que hagáis. Muy bien, muchas gracias a vosotros por invitarnos. Vamos a continuar con otro proyecto más que queremos escuchar. Es el proyecto de Liceum VR. Para hablar de ello tenemos a José Luis Pérez. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias. Cuéntame, ¿qué es lo que hacéis? ¿En qué estáis trabajando? Bueno, pues mira, Liceum Learning es el producto educativo de Liceum VR y digamos que es una plataforma educativa basada en la realidad virtual y que está alineada con el currículum de educación. Como dicen mis compañeros, un Netflix de la educación, pero basado siempre en la realidad virtual. Realidad virtual, que ya lo hemos escuchado con otros compañeros, tiene aplicaciones infinitas en educación. Vosotros entráis ahí conscientes de ello, ¿no? Súper conscientes. Es más, es una de las cosas que más nos animaba sobre la realidad virtual. Sobre todo desde la perspectiva del maestro. Yo he estudiado educación durante toda mi vida, sigo estudiando y nos gusta mucho el pensar que con la realidad virtual podemos abarcar cosas que antes eran imposibles. Pongamos, por ejemplo, elementos de abstracción que nos cuesta mucho explicar en las clases. Por ejemplo, los sistemas decimales. Es muy fácil contar de 1 en 1 hasta 10, pero ¿y si cuento de 10 en 10 hasta 100? Fácil. Pero si me pongo a pensar en que cuánto ocupan 100.000 unidades, cuánto ocupa 1.000.000 de unidades, gracias a la realidad virtual, que proponemos hacer concretas cosas que a los niños les resultan a veces abstractas. En otro ejemplo, uno siempre sabe cómo funciona la gravedad, sabemos qué hace. La gravedad es aquello que hace que las cosas caigan al suelo. Pero nosotros intentamos, por ejemplo, decir, vale, vamos a quitar la gravedad, esa fuerza que hace que caigan las cosas al suelo, y vamos a hacer que los niños experimenten cuál es su ausencia, para, poder pensar y abstraerse y decir, la gravedad funciona así, pues vamos a hacerla de la otra manera. Entonces buscamos eso, un poco romper con la abstracción y hacer las cosas más concretas.
Entráis además, como explicáis, en el currículo oficial, o sea, en el día a día. O sea, que no estamos hablando de actividades complementarias, que también son muy importantes, sino, pues como estabas diciendo, por ejemplo, en explicar los decimales, seguro que también las tablas de multiplicar, lo más importante del currículo, ahí se puede aplicar la inteligencia artificial. Exactamente. Buscamos siempre fijarnos en esto, porque hemos visto que hay muchas experiencias que se les llaman educativas, que están ahí sueltas y que, bueno, se pueden acceder a ellas en algunos casos, pero que lo que los profes necesitan muchas veces es decir, vale, esto es precioso, esto que me traes está muy bien. ¿Pero para qué vale esto? ¿Pero para qué me vale a mí en la clase? Porque yo se lo puedo poner, pero bueno, jugar al fútbol en el espacio está muy bien, pero a lo mejor no es lo que me exige a mí las autoridades educativas. Entonces es una cosa muy importante. Y además varios estudios hablan, justo precisamente estudios que se han hecho a profesores, dicen necesitamos que esto esté basado en el currículo y no que sea, pues, oye, algo que le ha gustado a alguien, a un creador de realidad virtual y voy a ponerlo así para ver si gusta, ¿no? Hablabas de autoridades educativas. De momento, ¿qué recibimiento están dando a vuestra tecnología? Autoridades educativas, por ahora vamos a ver si estamos más en contacto con ellas. Lo que viene siendo profesores y alumnado están recibiéndolo muy bien. La verdad es que están muy interesados en ello porque se están dando cuenta de que ya no solo es un tema de, venga, vamos a llevar esto a la abstracción, es un tema de motivación, de hacer a los niños sentirse, meterse en un mundo nuevo, interactuar con él y darse cuenta de que hay ciertas maneras de aprender que no son las clásicas que llevamos toda la vida haciendo. Muy bien, José Luis, pues un proyecto muy interesante el que presentáis en esta Mobile Week. Vamos a seguir hablando de ello. Perfecto, muchas gracias, estás todos invitados a venir. Muy bien, vamos a continuar con un proyecto más, otro que tenemos muchas ganas de conocer, que es el de Emotong. Para hablar de Emotong tenemos a Luana Bruno. Luana, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Yo muy bien. ¿Y tú qué tal? Estoy muy bien, muchas gracias. Cuéntame, ¿en qué consiste exactamente Emotong? Mira, ante todo os la enseño. Es una aplicación que al momento la podéis encontrar gratuitamente en Play Store. Todas las personas que tengan un smartphone, entonces para entorno Android. Y es el producto de un proyecto de investigación más amplio sobre intervención en desarrollo emocional. Empezó como una herramienta de investigación, pero ahora cualquier usuario y usuaria que tenga un smartphone puede utilizarla. Queríamos llegar a la sociedad y queríamos que las ciencias sociales y en particular la ciencia y la educación, que es el ámbito donde trabajamos dentro de la Universidad de Alcalá y en particular en el Instituto de Investigación de Isaac Ukeda, pues hiciera algo que pudiese llegar a la sociedad. Cualquier persona que quisiera utilizar Emotong, que la podéis ver aquí, tiene la posibilidad de entender los procesos que subyacen a cada episodio emocional. Es una aplicación revolucionaria respecto a otras aplicaciones que podemos encontrar en Play Store mismo, porque nos permite entender que somos los arquitectos de nuestra vida emocional. Nosotros creamos las emociones y no somos víctimas de ellas. No estamos reaccionando al mundo, sino que interpretamos el mundo sobre la base de nuestro contexto previo, es decir, las situaciones previas que hemos vivido, nuestro contexto cultural y social, el momento histórico en el que estamos y con la ayuda del lenguaje con el que nosotros hablamos y expresamos nuestras emociones. Entonces, Emotong te ayuda, ante todo, a discriminar lo que sientes, porque en el mundo en el que estamos, en muchas ocasiones, no tenemos tiempo para pensar, no tenemos casi tiempo para sentir, no nos permitimos sentir, no nos permitimos parar en nuestras experiencias emocionales. Emotong te obliga a pararte, a ser consciente de lo que sientes, con qué intensidad lo estás sintiendo y por qué estás sintiendo lo que sientes en el momento en lo que sientes. ¿Qué ha pasado para que ocurriera eso? Y después Emotong te pregunta, después de que te has desahogado, después de que lo has contado, ¿cómo te sientes? ¿Ha bajado la intensidad emocional con la que lo vives? ¿Te sientes diferente? Además, la aplicación ha sido desarrollada de una forma dinámica, con un diseño dinámico, sencillo, visual, que ayuda al usuario o la usuaria a discriminar emociones con unas ruedas basada en investigaciones sobre afecto y sobre valencia, y en esa rueda pues la persona puede
aprender, si no lo sabes, o puede discriminar lo que estás sintiendo e incluso profundizar dentro de una emoción específica qué grado de emoción estás sintiendo. Por ejemplo, si yo digo que estoy enfadado, me quedo muy en lo genérico, pero puedo ir más allá y discriminar entre si estoy enfadado, si estoy solo molesto, si estoy iracundo, si estoy irascible. Entonces ahí ya voy viendo que discrimino más, voy más a fondo y me hago más consciente de lo que siento. Emoton también es muy sencilla porque además te permite escribir con un mensaje de texto como harías con otras aplicaciones o con un audio, grabarte y grabar lo que estás sintiendo y por qué lo sientes. Entonces esto hace que justamente por medio del lenguaje tú construyas esta realidad y tú des sentido a lo que estás sintiendo. Así que de eso se trata la aplicación en cuestión. Pues lo has explicado perfectamente, Luana. Muchísimas gracias por habernoslo explicado. Muchísimas gracias a ti. Quería solo añadir una última parte. Ahora mismo la aplicación es solo para smartphone, pero estamos trabajando para tener una versión para móviles de Apple, iOS, y para iPhone, perdonadme. Y también estamos trabajando en una versión premium. La versión premium está enfocada a cualquier particular que quiera profundizar aún más en sus emociones y quiera tener una información más detallada de lo que le está ocurriendo, pero también para empresas que, por ejemplo, estén interesadas a que el entorno profesional en el que trabajan sus empleados y empleadas pues tenga un ambiente con buena gestión emocional. Así que aquí estamos para más información. Muy bien, Luana, muchísimas gracias. Vamos a continuar con otro proyecto más. Vamos a hablar ahora con Víctor Ruiz. Víctor, de Arcametri. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Emilio? Buenos días. Muchísimas gracias. Cuéntame, ¿en qué consiste Arcametri? Bueno, Arcametri es una plataforma digital de trabajo con las matemáticas. Somos un software web, o sea que podemos correr en cualquier dispositivo, desde un smartphone hasta un ordenador. Esto nos facilita sobre todo poder llegar a mercados en los que pues, por problemas sociales o por problemas de vulnerabilidad no tienen acceso a tabletas o a computadoras como podríamos tener, por ejemplo, aquí en Europa. Nosotros trabajamos de una forma muy específica y es que partimos de la base de que no todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo. Tenemos estudiantes que pueden ir un poco más rápido, tenemos estudiantes que puede costarles un poco más avanzar en un determinado contenido matemático, como puede ser, por ejemplo, la factorización de números primos, incluso, ¿por qué no?, el descubrimiento de los números naturales de los más pequeños. Nosotros lo que hacemos es, mediante una inteligencia artificial, coger a cada estudiante de forma individualizada y llevarle hacia el objetivo de aprendizaje evaluable. Todo esto, todo Arcametri, lo programamos en base a un currículo oficial de referencia. En este caso, pues en España cogeríamos el Mineduc. En cualquier otro país de la Unión Europea o de Latinoamérica cogeríamos el currículum de referencia del país para poder adaptar cada uno de los objetivos de aprendizaje evaluables y llevar mediante un progreso a los estudiantes hacia su máximo de aprendizaje. Toda la plataforma viene separada en dos interfaces, la de primaria y la de secundaria, y da un reporte al profesor en tiempo real de cuál es realmente el detalle de resolución de ejercicio de cada uno de esos estudiantes. Todo ello organizado de una forma muy intuitiva. Parece muy cómodo y a la vez que puede aportar muchísimo al docente, hacerle la vida más fácil. Creo que seguro que es una de las impresiones que os está dando cuando habláis con los profesores que lo están desarrollando, ¿no? Sí, efectivamente. Al final lo que procuramos siempre como maestros y como tecnólogos es facilitar una herramienta que sea fácil e intuitiva tanto para el alumno, que es la mitad del aprendizaje, como para el docente, que es la otra parte del educando. Al final, si ambos se compenetran y ambos reciben una ayuda, un software digital de calidad y un acompañamiento tecnopedagógico adecuado, conseguimos que la interacción con la plataforma sea lo más fluida posible. Acompañamos además la plataforma con unas calculadoras explicativas que son, digamos, lo inverso a lo que hace Arcametri. Es decir, el estudiante le introduce a la plataforma el ejercicio que quiere resolver y es la plataforma la que se lo resuelve con un nivel de detalle como la que podría darle su profesor. Además, centrados en matemáticas, una materia que para muchos alumnos resulta muy complicada, precisamente por este motivo, mucho más importante acercarla de la manera que lo hacéis vosotros, ¿no? Efectivamente, al final los informes PISA y otros informes nacionales e internacionales nos sueltan unos datos que son bastante preocupantes respecto a los mínimos exigibles en matemáticas y a las capacidades científicas y de asignaturas STEAM
que creemos que hay que atajar de forma inmediata y con recursos de calidad. Muy bien, Víctor, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Emilio. Buen día. Vamos a terminar con ya un conocido de la jornada de conocimiento. Terminamos la jornada del martes ayer con él y vamos a terminar también la del miércoles. Sergio Caro, investigador de la Universidad de Alcalá, ¿cómo estás? Hola, bien, pues lo mejor para el final, ¿no? Claro, obviamente, por supuesto, Sergio. Pues cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues lo que llevamos aquí trayendo toda la semana un poco, que es nuestra plataforma gamificada, ¿no? Que desde la Universidad de Alcalá, nuestro grupo de investigación se dedica, una de las principales patas es a la innovación docente, que lo centramos aquí en una plataforma gamificada, es decir, toda la aplicación de las técnicas de los videojuegos, es decir, extrapolamos los puntos, los logros, las medallas, todo el tema de recompensas, todo eso aplicado en otro contexto que no es el videojuego, es decir, la educación en este caso. La gamificación, como explicas, tan importante hoy en día y que tantas aplicaciones tiene para desarrollos como el que estás explicando. Hoy en día, y hace ya más de 30 años que la gamificación existe, claro, no aplicada a lo que es la educación. Tradicionalmente la gamificación se venía aplicando más a conceptos de fidelidad del cliente, ¿no? Es decir, tú tienes ahora mismo una tarjetita con la que vas a pagar, bueno, no a pagar, sino antes de pagar en la gasolina, pasas la tarjetita con la que te suma puntos y luego puedes canjearlo por un descuento, ¿no? Todo ese tipo de cosillas, pero eso, digamos, está centrado en la fidelidad del cliente, es decir, para que tú vuelvas a la misma gasolinera o a la misma familia de gasolineras a volver a consumir. En este caso lo centramos un poco en esos alumnos que pueden estar en esa, yo le llamo un poco frontera de abandonar la asignatura por principalmente falta de motivación, el engagement que llaman los ingleses, eso para intentar que sigas en la asignatura, no la abandones, no caigas, para eso lo utilizamos principalmente. Atacáis precisamente a un colectivo que necesita de estímulos distintos. O sea, que vemos que lo que es la educación formal no termina de atraparles, digamos, para la asignatura. Es importante que los desarrollos tecnológicos vayan precisamente a eso, a ayudar a las personas que están teniendo más dificultades. Por supuesto, por supuesto. Al final, creemos, por lo menos como un ente público que es la universidad, ¿no? Intentar formar a la mayor cantidad posible de alumnos, ¿no? Para tener, digamos, una base profesional en la calle bien apta y bien preparada para trabajar, y la única forma de conseguir que todo el mundo siga y esté preparado y adquiera esas capacidades que va a necesitar en la calle es dándole ese juguillo extra, ¿no? A la asignatura, porque luego todos sabemos que hay algunas asignaturas que son un poquitín más pesadas, un poquitín más aburridas, ¿no? Que con estas cosas pues al final están ellos más contentos al final de que llegue la clase para poder participar, o incluso esta propia plataforma que la pueden usar desde casa. En la propia clase lo utilizan también un poco para participar entre ellos, pero que bueno, que digamos que no abandonan la asignatura o no, como es tradicionalmente una asignatura de que yo voy el día a la clase o 2 días antes de hacer la práctica hago la entrega y ya me olvido, ¿no? Sino que es, digamos, un proceso continuo a lo largo de la asignatura para ir adquiriendo esas competencias, digamos, de una forma sólida. Muy bien, pues muchísimas gracias como siempre por contarnos vuestro proyecto. A ti, a vosotros por invitarnos aquí. Muy bien, pues aquí terminamos la jornada de conocimiento de hoy, de este miércoles, en la Mobile Week de Alcalá de Henares, en la GAL. Continúa la programación de la Mobile Week, estad muy pendientes. A partir de las 12 tenemos las charlas, por la tarde seguimos, pero tened en cuenta, aquí los que estéis en la GAL, ir a por las personas que llevan la tarjeta amarilla, que son los que os pueden ayudar con cualquier duda que tengáis. Si queréis conocer a alguien, os podéis acercar, lo que vosotros queráis. Lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Volvemos a partir de las 12 con las charlas de este miércoles.